buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Mientras la gente empieza a entrar ya al evento, os explicamos algunos detalles prácticos, digamos, de la sesión. La sesión de hoy, como bien sabéis, va sobre la empresa familiar y cómo ahorrar impuestos con una buena planificación. Tenemos con hoy a Andrea Gonzalo desde la oficina de Madrid y Leonardo Cárdenas desde la oficina de Barcelona. Ellos son especialistas en la materia, trabajan en el área de fiscal y tributario. Entonces, hoy os explicarán, nos darán todos la información sobre cómo poder ahorrar impuestos con una buena planificación. El webinar se está grabando, así que después del evento os podremos mandar tanto la grabación y la presentación por si queréis consultar cualquier cosa. Si tenéis dudas durante el evento podéis mandarlas a través del apartado que hay abajo de preguntas y respuestas y al finalizar la sesión Leonardo y Andrea pues darán respuesta a estas preguntas. Solo comentar también que al finalizar el evento veréis que os hará una pequeña encuesta. Para nosotros es muy importante que la rellenéis porque ahí podéis tanto valorarnos como proponer diferentes temas de interés que os gustaría, ¿no?, para otros posibles eventos, tanto sean de fiscal como de otras áreas. Y creo que no me dejo más. Yo creo que como el tema de hoy hay mucha materia, podemos empezar. Leonardo y Andrea, adelante. Gracias. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar al otro lado de, de la pantalla. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que creemos que es de vital importancia teniendo en cuenta la estructura empresarial de este país y sobre todo la voracidad fiscal que existe por parte de las administraciones cada día más grande a efectos de hacernos tributar por cualquier tipo de manifestación de renta que tengamos. De esta manera, lo que vamos a hacer hoy es primero la ponencia la vamos a hacer en castellano, por cuanto hay personas de diferentes territorios de España y por lo tanto será en castellano y no en catalán. Las preguntas, como os ha dicho Vivian, las podéis hacer al final. Lo que vamos a tratar hoy fundamentalmente va a ser de explicar de forma rápida, aunque después tendréis turno de preguntas si queréis, o cualquier pregunta que nos queráis hacer, nos las podéis mandar al correo personal para que os las podamos responder, en la que vamos a tratar cómo la fiscalidad puede ser un obstáculo o no para la transmisión de la empresa familiar y sobre todo también para la tenencia. La referencia que vamos a hacer al impuesto del patrimonio, sobre todo para los que están en la Comunidad de Madrid, que ellos tienen un régimen especial, por cuanto hasta la fecha ha estado bonificado 100%, a partir del 2024 no lo estará. Pero sí es cierto que los primeros 3 millones van a estar exentos. Se hace también referencia al impuesto sobre las grandes fortunas. De todas formas, comenzamos, compartiremos la ponencia, tanto mi compañera Andrea como un servidor, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, Andrea, cuando tú quieras, pues puedes comenzar. Vale, perfecto. Bueno, tenemos el índice, que es un poco el resumen de lo que vamos a ver en esta ponencia. Yo sé que, Leonardo, pasamos directamente a qué se considera como empresa familiar. Tenemos varios conceptos de lo que se considera como empresa familiar, pero se podría resumir como una empresa que realiza una actividad económica en la que la propiedad o la dirección se encuentran en manos de una misma familia que posee una parte importante de este negocio o empresa que les permite estar en la dirección y tomar decisiones y tiene una vocación de continuidad en las siguientes generaciones. En este sentido, aunque lo vamos a ver más adelante, es importante no confundir este concepto con el concepto de una entidad patrimonial, que es aquella que se dedica mayoritariamente a la gestión de bienes en lugar de a la realización de una actividad económica. No obstante, esto lo veremos más adelante. Según los datos del Instituto de Empresa Familiar, en España más del 90% de las empresas privadas son familiares, generan casi el 70% del empleo privado y aportan aproximadamente un 60% del PIB. Vale. Dentro de las estructuras más habituales podemos encontrar, por ejemplo, la que mostramos en esta diapositiva, que sería un socio que tiene, por ejemplo, una sociedad inmobiliaria y dos sociedades operativas, que puede ser una sociedad comercial y una industrial, y además este socio tiene un negocio familiar, que podría ser, por ejemplo, una farmacia. Esta estructura también podría llevarse, por ejemplo, a través de una estructura holding,
que tiene la participación de las filiales, que se conoce como una estructura Paynet, que la estructura de la holding será siempre que la holding tenga medios materiales y humanos, que lo vamos a explicar a continuación, que es el caso que estamos poniendo en la diapositiva de una holding familiar, que se tienen, pues, por ejemplo, otras inversiones en startups o otras inversiones compartidas. Estas estructuras, pasamos a la siguiente diapositiva, se pueden complicar como sería la que estamos viendo a continuación, que sería un poco pues lo mismo. Tenemos una estructura holding, una entidad holding que cae en una entidad, en unas sociedades filiales y aparte tenemos otras inversiones financieras en otras entidades, startups, etcétera. Pasamos. Vale, vamos a ver los requisitos que tiene que cumplir la empresa familiar en el impuesto de patrimonio y en el impuesto de la solidaridad de las grandes fortunas. El régimen fiscal de empresa familiar no consiste en beneficios para la propia actividad de la empresa, sino que se refiere a beneficios fiscales de los socios, personas físicas y sus familiares. En este sentido, tenemos en esta diapositiva los requisitos que tiene que cumplir tanto el patrimonio empresarial, que sería un empresario individual, que en este caso quedan exentos los bienes y derechos para desarrollar esa actividad empresarial profesional, siempre que constituya la principal fuente de renta, que es cuando supone al menos el 50% del importe de la base imponible del IRPF, y si esta actividad se ejerce de modo habitual, personal y directo. Voy rápido porque luego los vamos a analizar. Y en el caso de la empresa familiar, que sería la sociedad familiar, es necesario que se cumplan una serie de requisitos en relación al porcentaje de participación, es decir, el socio, sujeto pasivo del impuesto, por ejemplo, tiene que tener una participación de al menos un 5% computada de forma individual o 20% conjuntamente con el grupo de parentesco, que será su cónyuge, ascendiente, descendiente o colaterales. Además, esta persona física tiene que desarrollar en esa entidad que se está analizando las funciones de dirección y obtener una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de su trabajo personal. Además, la entidad participada en este caso tendrá que desarrollar una actividad empresarial, que lo veremos a continuación. Vale, en relación al empresario individual, a lo que sería el patrimonio empresarial o profesional, el negocio, por ejemplo, la farmacia que hemos dicho antes. Hemos dicho que están exentos esos bienes y derechos siempre que sean necesarios para desarrollar esta actividad empresarial o profesional de la persona física, siempre que constituya su principal fuente de renta y se ejerza de un modo habitual, personal y directo. Ejercicio habitual, personal y directo. Desde la óptica del IRPF se entiende que hay una actividad cuando proceda del trabajo personal y del capital que supongan una ordenación por cuenta propia de estos medios de producción y siempre tiene que haber la finalidad de intervenir en la producción o distribución de los bienes o servicios. Una mención en el caso de arrendamientos de inmuebles, para que se considere que hay actividad empresarial, es necesario tener al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Por otro lado, como hemos dicho, tiene que ser también su principal fuente de renta. Esto es la que suponga al menos el 50% del importe de la base imponible del IRPF. Cuando tenemos en cuenta este requisito, no se computan, por ejemplo, las remuneraciones de las funciones de dirección que pueda ejercer este sujeto en las entidades que cumplan los requisitos de empresa familiar. Este sería, por ejemplo, el caso que hemos visto antes de un sujeto pasivo que tiene sociedades y también tiene un negocio, la farmacia. Además, en caso que este sujeto pasivo ejerza más de una actividad, que cumplan las condiciones señaladas, la exención va a alcanzar a todos estos bienes y derechos que estén afectos y en el cómputo de esta principal fuente de renta que hemos comentado se atiende al rendimiento conjunto de dichas actividades. Y te doy paso ahora, Leonardo. Gracias, Andrea. Visto los requisitos demandados por la ley, ahora lo que vamos a explicar son supuestos prácticos para una fácil comprensión de la norma, porque al final cuando ves las cosas es cuando pones ejemplos, ¿no? Como estamos diciendo, estamos hablando de un negocio o empresa personal, no estamos hablando de una sociedad.
o de una sociedad mercantil en la que los requisitos que se demandan son diferentes. Como ha comentado Andrea, lo principal que nos está demandando la norma a efectos del impuesto del patrimonio, que luego veremos que a efectos del impuesto de sucesiones serán requisitos parecidos, pero no exactamente iguales, y por lo tanto siempre habrá que equilibrarlos a efectos de la bonificación para el supuesto que pase. Pero en el impuesto del patrimonio, que al final es un impuesto que se devenga anualmente y que cada vez coge mayor relevancia por cuanto los tipos no se han modificado, en cambio la base imponible cada día se va incrementando como consecuencia de la actividad económica y de la evolución de la vida. Ten en cuenta que la ley es del año 91. 1991, estamos en 2024, cuando los tipos son los mismos y la base imponible sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que los valores de los bienes no. Lo que cuando nos planteamos en el ejercicio habitual, ¿qué se entiende por ejercicio habitual? Entonces, hay diferentes resoluciones, tanto de Dirección General de Tributos como sentencias judiciales, en las que se van matizando y se van puntualizando estos temas. De tal manera que muchas veces cuando nos vienen al despacho a hacernos preguntas, pues viene el típico empresario que tiene su negocio, que puede tener una ferretería, puede tener restaurante, un negocio profesional. Y la pregunta que nos hace es, oiga, yo me quiero jubilar, pero tengo que seguir cobrando retribuciones, ¿cómo lo puedo hacer o no? El Tribunal Supremo, en diferentes sentencias, lo que ha venido a decir es que con independencia de la visión formal que tengamos de la norma, lo que importa es el espíritu de la misma. De tal manera que si acreditamos que el empresario continúa realizando su actividad de forma directa, habitual y personal, esto lo que va a generar es que aunque esté cobrando pensión, el que esté dado de alta en el régimen de la seguridad social, no cobrando la pensión, no implica que tenga por qué perder su beneficio fiscal respecto a la exención. Dicha materia ha sido después también, en el año 19, modificada o puntualizada por la Administración, y el problema que muchas veces nos encontramos es que el criterio que tiene la inspección cuando recibimos comprobaciones del impuesto del patrimonio, que cada vez son más habituales, por lo menos aquí en Cataluña o en Andalucía, en otras comunidades, es que la percepción de una pensión nos va a implicar de que no vamos a poder ejercer nuestra actividad de forma personal y directa, y por lo tanto van a indicarnos que no nos van a generar la exención en patrimonio. Conclusión: tenemos que vigilar, en el caso de que una persona se quiera jubilar, cómo podemos transmitir estos bienes o cómo podemos generarle esa tranquilidad al empresario para que pueda él seguir percibiendo rentas, o cómo las debe de hacer. Hay otras consultas de la Dirección General de Tributos en la que sí posibilita la jubilación activa. La jubilación activa es aquella en la que solicitas tú a la Administración, una vez cumplido determinados requisitos, el que puedas seguir cobrando una pensión del 50% de la pensión o el 100% en función de los casos, si tienes empleados o no, y puedas seguir ejerciendo la actividad. Eso no te va a impedir la jubilación activa, que no la jubilación total, según Hacienda, no te va a impedir la percepción de la pensión, ¿vale? Hay otro supuesto, como ha comentado antes Andrea, muy habitualmente lo que nos encontramos son con patrimonios inmobiliarios que han sido heredados, y el hijo o la hija, que ya es una persona muy mayor, eh, su forma de generar rentas es a través de la explotación a título individual de esos inmuebles. ¿Cómo lo hace? Pues evidentemente nos damos de alta en el IAE como arrendadores de bienes inmuebles, contratamos una persona a jornada laboral completa para que lleve la actividad, y a través de ello los rendimientos que cobramos de los alquileres no se calificarán como rendimientos, como rentas inmobiliarias, sino como una actividad económica de arrendamientos de arrendamiento de bienes inmuebles. Eso tiene una ventaja porque podemos obtener la exención en patrimonio y fundamentalmente podemos beneficiarnos después de la reducción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en el caso de que esta persona fallezca y pueda. En esta consulta que hablamos aquí en el expediente del año 22, por cierto, aviso que después ya se transmitirá a todos los asistentes, es el típico supuesto de aquella señora que es muy mayor y ha cedido por medio de poderes a favor de su hijo
el que pueda administrar la empresa y pueda generar una empresa de arrendamiento de bienes. La consulta lo que viene a decir es que si la señora tiene una edad muy elevada, no es posible el hacerlo, no. Y yo entonces aquí me hago la pregunta. Entonces, como tenemos en Estados Unidos dos candidatos a la presidencia que tienen uno 84 años y el otro 88 para estar 4 años más. Es decir, no por ser muy mayor lo tienes. Lo que pasa es que sí se corre un riesgo. Con lo cual aquí lo que habrá que plantear es, oye, en función como lo hayas planificado previamente, el hacer una aportación a una sociedad mercantil, acogiéndonos al régimen especial de fusiones, escisiones y aportaciones de negocio que establece la ley de sociedades, que nos permitirá el diferimiento del impuesto y que podamos después, posteriormente, poder transmitir los bienes o bien obtener la exención. Es decir, que a cada caso habrá su solución determinada. Haremos ahora 2 o 3 ejemplos para que lo veamos. Cuando estamos hablando de las retribuciones que suponga más del 50%, la norma que está pidiendo. La norma lo que está pidiendo es, oiga, usted vive de su negocio, por lo tanto, más del 50% de los rendimientos que usted genera, rendimientos netos que usted genera en su actividad económica, tiene que suponer esos rendimientos más del 50% de la base imponible, no solamente la general, sino también en la del ahorro. Con lo cual, aquí el problema que nos podemos encontrar es que si esa persona está recibiendo, por ejemplo, rendimientos de capital mobiliario, como puedan ser dividendos, intereses, etcétera, o otro tipo de rentas, como pueden ser planes de la jubilación activa que hemos comentado, pensiones o otros rendimientos, o bien rendimientos de otras actividades que no están exentas, como cargos de administradores de sociedades, puede implicar que perdamos ese beneficio fiscal. Es decir, es mucho más complicado en obtener el beneficio fiscal en el impuesto al patrimonio y sucesiones cuando lo estamos ante un negocio profesional o empresarial que ante una sociedad mercantil. No obstante, lo que se trata es de controlar que esas rentas que generamos en la actividad económica es nuestra principal fuente de renta. ¿Qué nos podemos ocurrir? Pues puede ocurrir, por ejemplo, que un año, por determinadas circunstancias, hayamos tenido unas pérdidas excepcionales en el negocio. Por ejemplo, ya hoy, estos días tenemos las manifestaciones de los agricultores, pues por ejemplo que hayan tenido cosechas muy malas y que no hayan tenido rendimientos agrarios. Pues todas sus explotaciones, esos rendimientos agrarios, te implicará de que no te va a suponer los rentas que has generado como agricultor que sea tu principal fuente de renta, que pueden ser otras, un alquiler de una finca o pueden ser cobros de dividendos que tengas o no. Los tribunales lo han ponderado de tal manera que dices, oye, hay que ir con cuidado, pero en este caso siempre hay que revisar que no solamente hay que circunscribirse un año, sino a diferentes años para ver realmente cuál es la situación, de qué estaba viviendo este señor y cuál era esa persona. Tenéis diferentes resoluciones en la ponencia. Otro tema que también puede pasar, que es una medida excepcional y que a veces hemos utilizado también aquí en el despacho, han sido de que, bueno, pues es posible que, sobre todo para el tema de sucesiones, ¿no? Que implica de que tú puedas presentar, porque a lo mejor se presentó la declaración de renta del contribuyente, no se tuvieron en cuenta determinadas rentas que pudiera tener o se recalificó la contabilidad que tenía porque no estaba bien hecha, resultaba de que falleció en los primeros meses del año y aquí lo que se planteó es presentar una declaración complementaria sustitutoria de la que se había presentado, entonces siempre y cuando eso se acredite mediante pruebas te puede valer, ¿no? Hay que tener cuidado, por ejemplo, con los temas de los planes de pensiones, el rescate. Es decir, al final son advertencias que hay que tener en el sentido de decir, oye, antes de hacer un rescate de un plan de pensiones y, por ejemplo, tienes una farmacia o tienes un despacho profesional o tienes un negocio, revisa cómo te va a generar eso, porque a su vez, eso te va a implicar que posteriormente, cuando hagamos el análisis en las sociedades mercantiles, la retribución del administrador también me puede afectar. Sencillamente son avisos para que lo tengamos hacer.
estas sentencias y resoluciones que tenemos aquí es precisamente lo que hemos hablado de las ganancias patrimoniales, que si son excepcionales, pues que tampoco hay que tenerla en cuenta. Pues, por ejemplo, he vendido he vendido un inmueble en la sociedad, pues la sociedad en el negocio personal, pues que puedan ser excepcionales, pues escucha, no lo tengas en cuenta porque puede variarte el sistema de determinación de la exención o no en patrimonio. Ejemplo claro, aquí tenemos, para que lo veáis numéricamente y sea más fácil de ver, tenemos una persona que es farmacéutica y su profesión es evidentemente es ejercicio habitual, y es la gerente de su farmacia, trabaja de forma personal y directa en la misma. ¿Qué es lo que ha tenido en el año 23? Pues en el año 23 ha tenido unos rendimientos de 180.000 euros netos en la farmacia. La base imponible general han sido 191.000 euros, casi todo ha sido consecuencia de la actividad económica, pero tiene la base imponible del ahorro 300.000, cobró 300.000 euros en dividendos. ¿Qué significa eso? Que la suma de la base imponible general, es decir, los rendimientos que ha tenido de actividad económica, rendimiento de capital mobiliario y rendimientos de trabajo, han supuesto el 36% de lo que ha ganado, con lo cual esto lo que está implicando es que esta persona en el año 2023, que es en el caso, como más del 50% de la base imponible general por lo que tiene que tributar no proviene de los rendimientos que ha generado la farmacia, da como consecuencia de que no estaría exenta en patrimonio. Si no está exenta en patrimonio, no podrá beneficiarse del impuesto de la bonificación del impuesto de sociedades, de sucesiones, con lo cual lo que hay que poner es una vela para que no se nos muera el cliente o no se nos muera la farmacéutica al año siguiente, porque podríamos tener evidentemente un problema, ¿vale? En este caso, si esta persona a su vez tuviera una participación en otras sociedades, no tendríamos en cuenta esta retribución de estas participaciones en sociedades si esas estuvieran exentas y cumplieran los requisitos. Sigamos. Ahora hemos hablado del impuesto de patrimonio, ahora vamos a hablar del impuesto de sucesiones. Vamos a ir mezclando los dos tipos de impuestos, impuesto de patrimonio barra impuesto de solidaridad y grandes fortunas, impuesto de sucesiones barra donaciones, para explicaros exactamente cómo va. El impuesto de sucesiones, igual que el impuesto de patrimonio es un impuesto estatal y que las comunidades autónomas tienen determinadas facultades, de la ley de financiación de comunidades autónomas, para regular determinados aspectos del impuesto, el impuesto de sucesiones y donaciones es mucho más amplio esas facultades que tienen las administraciones de las comunidades autónomas, de tal manera de que en España tenemos 17 normas distintas del impuesto de sucesiones y donaciones y habrá que ir a cada comunidad. En esta presentación lo que vamos a tratar es el impuesto de Cataluña y el impuesto en Madrid, ¿de acuerdo? El impuesto en Cataluña hay que diferenciar entre los supuestos de motis causa a las donaciones. La regulación es especial, es diferente a la estatal y es diferente a muchas de las comunidades autónomas. Aquí el tema, lo principal que hay es, mire, ¿cuál es la finalidad de este beneficio fiscal? La finalidad de este beneficio fiscal es poder transmitir los negocios familiares a favor de la familia y que el negocio continúe. Ese es el ánimo de la norma, el espíritu de la norma. Y por tanto, por eso lo que se está haciendo es beneficiar que esas donaciones a ciertas personas se puedan acoger. De tal manera que el grupo de parentesco que tenemos sea el cónyuge, tanto si es la esposa como si es la pareja de hecho, formal, a los descendientes, ascendientes o colaterales hasta el tercer grado. Luego veremos el grado de parentesco. En el tema en la norma estatal está hablando de segundo grado. Ya vemos que la norma catalana también pasará con la de Madrid y en muchas comunidades autónomas se establece hasta el tercer grado, que puedan ser, pues, por ejemplo, los nietos o pueden ser los sobrinos, entre otros. ¿Vale? Pero además se incluye un supuesto nuevo que es poder dejar ese negocio, con independencia de pues, los impuestos que tenga o no que pagar, ¿vale? A una tercera persona que tenga una relación laboral especial con la empresa. Es decir, aquella persona que ha estado contigo toda esa vida, que ha sido tu mano derecha, que lleva, pues eso, más de 10 años trabajando y que llevaba realmente la gestión del negocio y que te ha ayudado. La norma
te permite que tú le puedas dejar ese negocio a esa persona para que lo continúe. Y además lo va a bonificar, y lo va a bonificar hasta un máximo de un 95% sobre los bienes afectos a la actividad. La actividad económica, lo que te va a exigir la norma de sucesiones, que no así la de patrimonio, porque la de patrimonio, os acordaros que decía que necesitamos una actividad personal directa y habitual del contribuyente. Aquí lo que te va a decir es, oiga, cualquier actividad económica que usted desarrolle, aunque no esté exenta en el impuesto al patrimonio, siempre y cuando sea un negocio, ¿vale? ¿Qué es lo que puede estar bonificado? Pues oiga, mire usted, sobre el valor, sobre todos los bienes y derechos que tenga usted en su empresa, van a ser todos, excepto aquellos que estén cedidos a familiares. Por ejemplo, imaginaros que yo en el negocio he comprado con los excedentes, compré un apartamento en la costa. Pues este apartamento en la costa, evidentemente, no está afecto a la actividad, pues en el caso que hemos hablado antes de la farmacia, es decir, es una inversión que ha hecho esta señora, todo personal, con los fondos que tenía en la farmacia. O bien que ha comprado unos inmuebles en la localidad donde esté y los tiene arrendados a favor de sus hijos. Pues oye, pues lo siento mucho, esos bienes no están afectos a la actividad y no podrán gozar de la exención, ¿vale? ¿Qué me exige la norma? Me exige, oye, estate como mínimo 5 años con ellos. Es decir, lo que no puede, salvo que se muera el heredero, ¿eh? Oiga, mantén esa actividad como mínimo durante 5 años. En la norma estatal se están pidiendo 10, ¿vale? En cambio, vemos que en donaciones es diferente. En donaciones sí que me está exigiendo que sea una actividad habitual, personal y directa, como el impuesto. Es decir, oye, que realmente trabajes ahí. Vamos a ver qué rendimientos se tienen en cuenta. El grupo de parentesco va a ser igual que sucesiones, y en donaciones, oye, ¿cuándo yo puedo hacer una donación de mi negocio? Mira, a partir de que tú cumplas 65 años o tengas desgraciadamente hayas incurrido en una incapacidad absoluta o bien una gran invalidez. En esos casos tú puedes ceder tu negocio, traspasarlo sin pagar prácticamente impuestos, siempre y cuando, evidentemente, tú tendrás que cesar en la actividad porque ya no podrás ejercer esa actividad por cuanto la has donado. ¿Qué se tiene en cuenta aquí? Pues oye, igual que hemos dicho antes al impuesto al patrimonio, que tenía que ser que los rendimientos de mi negocio supusieran más del 50% de lo que gano, más por una general del ahorro, ¿vale? Aquí lo que estamos diciendo es, oye, aquí es lo mismo, menos el tema de las ganancias patrimoniales. No se tienen en cuenta las ganancias patrimoniales, con lo cual, evidentemente, el requisito es algo distinto. Veremos que en participaciones también lo son. La ventaja que tiene con las donaciones de la empresa familiar es que cuando hacemos una transmisión de un bien a favor de un familiar nuestro, de un tercero, se genera una variación en mi patrimonio. Yo tenía antes un negocio, ahora lo dejo de tener. Ya no lo tengo porque o bien lo he vendido, uno, o bien dos, lo he donado o lo he regalado. Y en ese supuesto mi patrimonio se varía, se cambia. Como consecuencia de ese cambio se produce una alteración patrimonial y se puede generar, en este caso, una ganancia patrimonial. La norma tenemos una norma de cobertura en el que está diciendo que es, oye, cuando tú hagas una donación bonificada de este tipo, cuando tú lo que hagas es una donación de tu negocio familiar a favor del grupo de parentesco que está habilitado, tú no vas a tener que pagar el impuesto. Es decir, hay un diferimiento del impuesto y no se genera esa transmisión. Ojo sobre todo con las personas que están casadas en gananciales. A veces lo que tengo es un negocio personal en el que yo estoy casado en gananciales, tengo un negocio familiar, cuando llega a los 65, 66 años yo se lo dono a mi hijo o a mis hijos para que continúen el negocio, ¿vale? Pero da la casualidad de que mi mujer tiene 62 años. Si tiene 62 años, ella no está cumpliendo los requisitos y por lo tanto, y lo veremos después en el tema de las participaciones, lo que nos puede generar es que no tengamos únicamente, al ser bienes gananciales, es un 50% de cada uno y por lo tanto no estamos cumpliendo los requisitos con uno de ellos, ¿vale? Ejemplo, para que lo veamos. La señora esta de la farmacia, pues bueno, pues oye, lo que está haciendo es que ella tiene este negocio, no se requiere que sea su principal fuente de renta, puede tener otros. Por ejemplo, imaginaros, en el caso anterior, hemos visto que la señora no era su principal fuente de renta, su principal fuente de renta era los dividendos que cobraba. Y por lo tanto, si falleciera, a efectos del impuesto del patrimonio no tendríamos la excepción, pero a efectos de sucesiones sí. ¿Qué quiero decir? Todo es complicado, todo hay que verlo y preverlo.
pero que hay fórmulas para hacerlo, pero hay que revisarlo, porque si no se revisa el problema que podemos tener es que nos podemos llevar un susto en impuestos. Tendríamos que mantenerlo y en este caso, ojito, porque esto es una actividad reglada, no pasa, por ejemplo, con un establecimiento de hostelería o de restauración o con un establecimiento fabril, pero sí hay determinadas actividades que se requiere que el que la ejerza sea obligatoriamente un colegiado, en este caso, si es farmacéutico, pues lo tendría que ser, ¿vale? Si fueran donaciones, pues oye, igual que hemos dicho que no debía de cumplir el requisito de que cumpliera más del 50% de los rendimientos, aquí sí, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y que tiene que cesar la actividad, la actividad económica. Ahora lo que haremos es una explicación muy sucinta de cómo funciona en Madrid para que tengamos una idea y podamos continuar. Hola, bueno, en el caso de Madrid tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de comentar, que la idea es que se produzca una transmisión del negocio, que haya una continuidad en el negocio. En el caso de las donaciones en Madrid, para donar un negocio familiar se deben de cumplir los requisitos de que ese negocio esté exento a efectos del impuesto sobre patrimonio. Eso es lo primero. En el caso de donaciones se aplicará también una reducción del 95% si se cumplen una serie de requisitos. Esto es, que la donación se haga a favor del cónyuge, descendientes o adoptados, que el donante tuviese 65 años o más, se encuentra en una situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez. Además, este donante, si ejerciera funciones de dirección en este negocio, las debería dejar de ejercer y de percibir las remuneraciones. En este caso, la mera pertenencia al Consejo de Administración no se entiende como funciones de dirección. Y además, ¿qué es lo que hemos dicho? La idea es transmitir el negocio y que haya una continuidad del mismo. Por tanto, el donatario, o sea, la persona que recibe la donación, debe mantener este negocio familiar y mantener la exención en el impuesto sobre patrimonio durante 10 años, salvo que falleciera dentro de ese plazo. En Madrid, en este caso, se sigue la normativa estatal de mantenimiento del periodo de 10 años. En caso de transmisiones mortis causa, que serían impuesto de sucesiones, en el caso de que sea una transmisión a favor del cónyuge, descendiente o adoptados de ese negocio familiar que debe cumplir la exención en el impuesto de patrimonio, que es lo que hemos comentado anteriormente, se aplica una reducción del 95% siempre que se mantenga este negocio durante 5 años siguientes al fallecimiento. No obstante, en Madrid se establece una bonificación del 99% de la cuota resultante del impuesto de sucesiones y donaciones para descendientes, ascendientes en línea recta y el cónyuge. No obstante, bueno, esto podría cambiar ya que se pretende establecer que todas las comunidades tributen a un tipo mínimo para evitar pues, estas desigualdades que, por ejemplo, hemos visto en Madrid y Barcelona, tanto en sucesiones como en patrimonio. Vale, ahora pasamos al tema, volvemos al impuesto de patrimonio y del impuesto de la solidaridad, pero antes estábamos viendo lo que sería un negocio, una farmacia, que es el que estábamos viendo, y ahora vamos a pasar a ver lo que sería una sociedad. Los voy a mencionar un poco por encima porque los vamos a ir viendo con detenimiento. En el caso de la sociedad, para que el sujeto pasivo, que hemos dicho que todo esto, el régimen de empresa familiar se refiere a las exenciones que tienen las personas físicas en patrimonio, en solidaridad, etcétera, se requiere que la participación de este sujeto pasivo, que es de esta persona física en el capital de la sociedad, sea al menos del 5%, computado de forma individual, o 20% conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, que es lo que será el grupo de parentesco, que lo explicaremos más adelante. Además, este sujeto pasivo, esta persona física que tiene participaciones en esta entidad, tiene que ejercer las funciones de dirección y percibir una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal. En este caso, cuando la participación en la entidad sea conjunta, porque tenemos que tener en mente que pues, estamos hablando de una empresa familiar,
Cuando la participación en la entidad sea conjunta o con algunas personas del grupo de parentesco, que ya lo veremos más adelante, las funciones de dirección y remuneración que se requieren para estar las participaciones exentas deben de cumplirse al menos en una de las personas del grupo de parentesco. No tienen que cumplirlas todas, sin perjuicio de que todas tengan derecho a la exención. Y además se establece un requisito en la entidad participada, es que ejerza una actividad económica, que no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Recordemos que lo que se pretende aquí es proteger el tejido empresarial. Entonces, se exige eso, que la sociedad participada realice una actividad que lo vamos a ver más adelante, pero se exige que más de la mitad de su activo no esté constituido por valores y más de la mitad de su activo esté afecto a actividades económicas. Hago una pequeña mención de nuevo al arrendamiento de inmuebles que se exige para que se entienda que hay una actividad económica que se cuente con una persona empleada, con contrato laboral y a jornada. Vamos a pasar ahora a ver un poco más en detenimiento los requisitos comentados. Como hemos dicho, van a gozar de exención la plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo sobre las participaciones que tengan las personas físicas en las entidades que siempre que se cumplan los requisitos que acabamos de comentar de porcentaje de participación, funciones de dirección, retribución y en relación a la entidad participada. Como hemos dicho, la entidad participada tiene que realizar una actividad económica. No puede tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Esto es lo que hemos comentado al principio de la entidad patrimonial. Se entiende que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y por tanto no realiza una actividad económica cuando durante más de 90 días del ejercicio social, más de la mitad de su activo son valores o no está afecto a actividades económicas. En resumen, un poco, lo que se trata es que no tengamos una sociedad simplemente con una serie de bienes, muebles e inmuebles que no estén generando un beneficio a la sociedad, que no formen parte del tejido empresarial de la sociedad. Esto es lo que se pretende con la norma. A efectos de determinar el activo que está constituido por valores o elementos patrimoniales no afectos, la propia norma te indica que no se deben computar, por ejemplo, los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales o reglamentarias, los que se incorporen como los que incorporen derechos de crédito o que nazcan de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del propio desarrollo de la actividad económica de la entidad, los que tengan las sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de su actividad. Además, los valores que otorguen al menos un 5% de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales y la entidad participada no sea una entidad patrimonial. Eso es el caso de la entidad holding que vamos a ver más adelante. Asimismo, no se van a computar como valores ni como elementos no afectos, lo que no significa necesariamente que estén afectos, aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero lo que trata este apartado de la norma es que si en el activo de la sociedad hay inversiones financieras, por ejemplo, que nutren a la empresa de unos recursos de tesorería, o sea, que hay un exceso de tesorería que hace que esta sociedad devenga entidad patrimonial por exceder el 50%, que esta patrimonialidad sobrevenida no afecte y siga siendo una entidad que realice actividad económica. Pero lo vemos más adelante. Seguimos con los requisitos. Como hemos dicho, el sujeto pasivo tiene que ser titular de una participación directa igual o superior al 5% del capital de la entidad. Como hablamos de empresa familiar, este porcentaje se permite que se eleve al 20% cuando se compute conjuntamente con el grupo de parentesco, que es cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado. Como hemos comentado, el sujeto pasivo debe ejercer funciones de dirección en la entidad participada y percibir por ello una remuneración que represente más del 50% de sus rendimientos totales. En este caso,
Cuando la participación sea conjunta con el grupo de parentesco, como hemos comentado anteriormente, las funciones de dirección y la remuneración pueden cumplirse en una de las personas del grupo, sin perjuicio de que todas tengan derecho a la exención. No obstante, se tiene que tener muy claro quién forma parte del grupo de parentesco, que esto lo explicará Leonardo. Además, no se van a computar dentro de estas funciones los que realicen sujeto pasivo por otra actividad empresarial, el negocio familiar que hemos dicho anteriormente, siempre que disfruten de la exención, siempre que lo ejerzan de una forma habitual, personal y directa. Y en el caso de que el titular tenga participaciones en varias entidades, el porcentaje de participación del 5% que hemos comentado sí que es necesario en cada una de ellas, pero el porcentaje de la remuneración por las funciones de dirección y en cada entidad se computarán de forma global. Vale. Volvemos un poco, es el tema de la participación individual o la participación del grupo de parentesco. Lo único aquí mencionar que cuando decimos las funciones de dirección no es tanto que sea presidente, director general, gerente, sino que implique una efectiva intervención en las decisiones de la empresa, que se pueda demostrar de forma clara y fehaciente que esta persona realiza las funciones de dirección y obviamente que es retribuido por ellos. Vale, con respecto a los criterios que establece la inspección, evidentemente lo que nos van a pedir pues, es contratos firmados por la dirección, actas de junta, quién es el que tiene poderes para poder firmar los cheques, las transferencias, quiénes hacen las gestiones de dirección, etcétera. Evidentemente, al final es un criterio de prueba que tenemos que demostrar. Con respecto al tema de la participación, uno de los problemas que se nos plantea es el tema de, vamos a poner casos prácticos que sean más fáciles de ver. Oye, tío, tenemos una señora que es propietaria al 100%, tenemos un señor propietario al 100% de una sociedad. Esta sociedad resulta de que tiene dos administradores solidarios, en el cual uno es él y otro es una de sus hijas. El problema es que si le imputamos las rentas del administrador a él, va a tributar a tipos próximos al 50%, por cuanto este señor tiene otro tipo de rentas. Y en cambio la hija, pues su función y su trabajo principal es esta compañía donde realmente está trabajando esas gestiones. El problema que nos viene hasta ahora era ¿es necesario que la hija tenga participaciones en la sociedad para que el cumplimiento de la obligación de las retribuciones pagadas al administrador me permita tener la exención en el patrimonio? Es un debate que jurídicamente dio mucha guerra. Al final el Tribunal Supremo manifestó de que no ha lugar, no era necesario tener que el que ejerciera las funciones de administrador tuviera esa, una participación en la sociedad. Incluso había hay una resolución del TEAR de Cataluña el 16 de junio del 2023 y diferentes consultas de la Dirección General de Tributos en la que se admitía que el cumplimiento familiar en las sociedades unipersonales se podía cumplir aunque el socio fuera único y la hija, una de sus hijas o hijos, fuera el que ejerciera las funciones de participación. Esto es importante para tener la exención en patrimonio y la exención en sucesiones y donaciones. No obstante, acaba de salir una resolución de tributos en la que se está comentando, en la que se está resolviendo, que en aquellas que cuando estamos hablando del grupo de parentesco, la retribución la tiene que tener un miembro de la familia, de acuerdo con el Tribunal Supremo. Pero, no obstante, cuando la participación es única, imaginemos que tenemos un señor que tiene diferentes participaciones en unas cuantas sociedades, en las cuales puede que llegue a tener más del 5% y por lo tanto puede tener la exención. El problema es que no trabaje o no ejerza las funciones de dirección en esas compañías, que puede ser que de otras sociedades en las que tenga pues, un 5, un 20 o un 50%, un 100%. Lo que está diciendo en esta consulta la Dirección General de Tributos, y es un aviso para, ojo al peligro que se nos plantea aquí, es que en ese supuesto como la participación es única, la retribución la tiene que percibir el socio único.
Cuando la participación es familiar, puede ser cualquier miembro de la familia, sea o no sea accionista. Consejo. En ese caso, lo que se aconseja es que por lo menos una de las participaciones sea transmitida a favor de uno del miembro de la familia, a fin y efecto de que tengamos un grupo familiar, y como tengamos más del 20%, las funciones de dirección las puede hacer cualquier persona. Cuando Vale. quieras. Sí, perdón. De nuevo, es lo que hemos comentado anteriormente. La entidad participada tiene que realizar una actividad económica. A efectos de la ley, se entiende que no realiza una actividad económica, sino que gestionan patrimonio mobiliario e inmobiliario cuando durante más de 90 días del ejercicio social la mitad de su activo está constituido por valores o no está afecto a las actividades económicas. Em, Siguiente, si quieres pasa. Ver un poco en este sentido la determinación de que existe una actividad económica o la afectación de un elemento patrimonial se va a realizar conforme a las normas del IRPF. Y el valor del activo y del elemento patrimonial no afecto es el que se deduce de la contabilidad siempre que se refleje la imagen fiel de la situación patrimonial de la sociedad. En este caso, como hemos dicho un poco por resumir, la idea es que se genere tejido empresarial. Por tanto, no se van a considerar elementos afectos los que se destinen al uso personal del grupo familiar o los que se cedan a un precio inferior al valor de mercado a personas o entidades vinculadas. En relación con el acceso a la exención. El acceso a la exención en patrimonio y en el impuesto de la solidaridad se deben cumplir los requisitos que hemos mencionado anteriormente, se debe verificar este cumplimiento, se debe verificar que la sociedad realiza una actividad económica, es decir, no debe tener por objeto la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, que es la entidad patrimonial que hemos comentado a lo largo de la presentación. Lo mismo, o sea, más de la mitad del activo debe estar constituido por valores y más de la mitad de su activo debe estar afecto a actividades económicas. Especial mención en el caso de arrendamiento de inmuebles, que lo veremos a continuación. Como resumen de todo esto, al final es que la mera tenencia de un activo no sirve para acceder a la exención del patrimonio. Se tiene que producir un tejido empresarial. A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimoniales no afectos, la ley, lo que hemos comentado antes, nos permite que no se computen los siguientes valores, pues los que se ayudan para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias, los que se incorporen de derechos de crédito nacidos de las propias relaciones contractuales de la entidad, los que tengan las sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de su actividad, los de las entidades filiales que tengan más del 5% de los derechos de voto y se posean por una entidad holding con la finalidad de dirigir y gestionar esa participación, siempre que se disponga por parte de la holding de la organización de medios materiales y personales, y que la entidad participada no sea la entidad patrimonial. Por otro lado, como hemos adelantado ya antes, no se computan, lo dice la propia norma, no se computan como valores ni como elementos no afectos, lo que no significa necesariamente que estén afectos aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades económicas. Aquí se establece como límite el importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos 10 años anteriores. Vale. Esta norma que acabamos de ver es un beneficio que la propia ley concede para evitar caer en lo que se conoce como la patrimonialidad sobrevenida, cuando se producen excesos de tesorería en la entidad. Esta regla de la patrimonialidad sobrevenida no supone tanto recalificar determinados activos no afectos como afectos, sino que se prescinde del cómputo para cuantificar el porcentaje de los activos no afectos.
Por ejemplo, esto se refiere fundamentalmente a una sociedad que durante los ejercicios anteriores ha obtenido beneficios y no los ha repartido entre los socios con el objetivo de autofinanciar la empresa. Estas empresas pueden verse afectadas por ese exceso de tesorería y ser consideradas entidades patrimoniales, siempre y cuando estos beneficios no los hayan invertido en generar de nuevo una actividad económica, sino que los hayan invertido, por ejemplo, en otros activos, valores o inversiones financieras no afectas. En este caso, el Tribunal Supremo, por ejemplo, no los excluye del cómputo, directamente los trata como afectos, cosa que va a beneficiar al contribuyente. Y de nuevo son ejemplos. Otro ejemplo de patrimonialidad sobrevenida, por ejemplo, es cuando una entidad holding vende una filial, una línea de negocio. Ese beneficio se mantiene en la holding, siguen pasando los años, se queda ese beneficio como remanente y esto puede provocar que más del 50% del activo de esa sociedad, si en los 10 años siguientes no se introduce nuevo en el negocio empresarial, devenga en la patrimonialidad, que es lo que hemos dicho que es negativo. Lo mismo en la transmisión de una filial, en el no reparto de dividendos, porque lo ha mantenido, no ha necesitado invertir ese beneficio, no ha repartido dividendos o simplemente lo mantiene como tesorería. Entonces, como en estos casos se puede dar esta patrimonialidad sobrevenida, la norma para evitar esto establece el párrafo que hemos visto anteriormente, que no se computan como valores ni como elementos no afectos. Esto produce también en ventas a plazo, se equiparan, como hemos visto, tanto los dividendos como la transmisión de participaciones. Vale, para que sea de más fácil comprensión, ¿qué es lo que pretende la norma? La norma lo que pretende es que podamos, primero, mantener empresas familiares, de tal manera que los activos que tengamos en una empresa o en una sociedad mercantil que realiza actividades económicas estén exentas, no tengan que tributar el impuesto del patrimonio. No es el mismo tener un edificio de casas en las que lo que estoy cobrando es el alquiler sin ningún tipo de estructura, que tener un negocio industrial donde tengo varios puestos de trabajo generados y realizo una actividad económica en beneficio de la sociedad y del socio mismo. Lo que se pretende es eso, es, oye, no vas a pagar impuestos por la tenencia de bienes afectos a una actividad económica. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de las sociedades, cuando estamos hablando de participaciones, muchas veces lo que tenemos son inversiones que se pueden ser en productos financieros o en otro tipo de bienes inmuebles o de otro tipo de activos, barcos, etcétera, que en principio pueden no estar afectos a la actividad. Es decir, por ejemplo, tenemos unas reservas importantes en la compañía y en ese caso no hemos querido distribuir porque si distribuimos dividendos, los socios van a pagar en renta y no interesa hacerlo. No interesa por posibles inversiones o no interesa porque prefiero tenerlos allí capitalizados. La norma lo que te está diciendo es haz un doble examen. Tienes que hacer un doble test. El primero test es decir, primero, tu sociedad es una sociedad patrimonial o es una sociedad que hace actividades económicas. Para determinar eso, lo que tenemos que saber es si más del 50% de nuestros activos están afectos a la actividad, están afectos al negocio. Si eso es así, tú ya puedes pasar al segundo grado. El segundo grado, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir saber el alcance de la bonificación, el alcance del derecho que tenemos a no tributar por esos bienes. En el primer examen, que es el que tenemos que hacer, ¿qué es lo que está diciendo la norma? ¿Qué es lo que decía Andrea Gonzalo? Ella lo que está diciendo es, oye, tener en cuenta que si tú lo que tienes, tú los beneficios de los últimos 10 años los has invertido en activos de la empresa, esos efectos del cómputo, de saber si más del 50% de los activos de tu sociedad están afectos o no, no los cuentes. Ejemplo, si fijáis, tenemos aquí una sociedad donde tiene valores afectos 2 millones, valores activos no afectos 3 millones, total activo 5. Tiene un capital social de 900.000, unas reservas acumuladas de 400 y un pasivo de 5 millones. Tengamos que esto, por ejemplo, sea una sociedad comercial o industrial. ¿Qué es lo que está diciendo la norma? Oye, mira, estos 3 millones que tienes aquí los has acumulado en las reservas de los últimos 10 años, con lo cual no lo tengas en cuenta. Con lo cual, ¿cuál es el examen que haríamos?
Oye, tenemos un activo en que si estos no los tengo en cuenta, resultará que tengo un activo que son 2 millones de euros, eso es el 100%, con lo cual, como es más del 50, haces una actividad económica. Después iremos al segundo, vale, y de estos activos no afectos, ¿significa que todos mis fondos propios están exentos? No, lo que te va a decir es que tenemos que determinar cuál es el porcentaje que tienes en función a los bienes afectos, no afectos para hacerlo. Primero, ¿es sociedad patrimonial? No, no es sociedad patrimonial, pues si no es sociedad patrimonial, ya podemos determinar que esta empresa sí tiene beneficios en el impuesto del patrimonio y en el impuesto de sucesiones. Otra cuestión es que determinemos cuál es el alcance que tiene ese beneficio fiscal. Por ejemplo, hay una consulta que tenéis aquí, que son dividendos generados por una sociedad. La norma, la interpretación que hace la jurisprudencia y tributos y la inspección, por lo tanto, es que dices, oye, si tú lo que tienes aquí es una sociedad que hace actividades económicas, estos dividendos que tú tienes aquí son buenos, son dividendos buenos, todos los dividendos son buenos. Pero lo que quiero decir son dividendos que provienen de empresas que hacen actividades económicas, porque al menos el 90% de los ingresos que hace esa actividad es de ahí. Si eso es así, tienes derecho a gozar de ese beneficio fiscal. Si no lo fuera, no. Si aquí lo que tuviéramos es una sociedad inmobiliaria sin estructura y sin personal, que hemos dicho que siempre es especial, implicaría de que esos beneficios no lo fueran. ¿Vale? Andrea, cuando quieras. Vale. Eh, de nuevo, volvemos al tema del grado de parentesco que necesitamos para acceder a la exención. Como hemos dicho, la participación de esta persona física en la sociedad, empresa familiar, tiene que ser de al menos de un 5%, que se computa de forma individual, o del 20% conjuntamente con su cónyuge ascendiente, descendiente, colaterales de segundo. En la tabla que vemos a continuación, podemos ver que se entiende por parientes de primer grado y segundo grado, que son los que estarían dentro del grupo de parentesco, pues padres, hijos, suegros, yernos, y segundo grado, abuelos, nietos, hermanos y cuñados. En este punto es importante el grupo de parentesco que se forma, que es lo que va a explicar Leonardo a continuación. A efectos del impuesto del patrimonio, tener presente que la exención en patrimonio solamente la tenemos en segundo grado. Ya sé que es un lío, pero porque dices, "Bueno, es que me estás cambiando las normas porque en sociedades me pides unos requisitos, en patrimonio otro, la estatal una cosa". Bueno, pues es la norma, lo que hay que saber es dónde estoy ubicado, precisamente para poder hacer una planificación patrimonial adecuada y sobre todo una transmisión lo más económica posible, o que no nos salga un hijo nuevo, que sea la hacienda autonómica en este caso, ¿vale? Eh, 4 ejemplos para que lo veáis, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Oye, el Supremo ha dicho que no es necesario, cuando estamos en un grupo de parentesco familiar, no es necesario que todos los partícipes que tengan participaciones. Es suficiente con que lo tenga uno o dos. Puede ser administrador otro. Tener en cuenta que no es un requisito, son varios. Y entonces la cuestión que se hacía es, oye, ¿el administrador tiene que tener participaciones? No, con que lo tenga miembros de la familia es suficiente, ¿vale? Incluso la Dirección General de Tributos al final lo admitió, la Dirección de Tributos de Cataluña también lo admitió, en que yo puedo ser administrador sin tener participación y, por lo tanto, disfrutar de ello. Aquí hay que tener en cuenta la consulta reciente que se ha publicado sobre la participación conjunta que hemos comentado. Ojo con en aquellas participaciones en que soy yo socio único, ningún miembro de mi familia y yo no ejerzo las funciones de dirección, ¿vale? Son llamadas al orden, ¿vale? Oye, me da igual que seas colaterales que es por afinidad. Me explicaré. Me da igual que sea yo que mi mujer, que sea yo y mi cuñado, o mi hijo, ¿vale? Mi hijo sería un colateral, mi cuñado sería un colateral por afinidad. Es decir, cuando lo hemos visto antes en el cuadro anterior, ¿vale? Pues el cuñado sería de segundo grado, pero es por afinidad. La ley no está distinguiendo y por lo tanto puedo beneficiarme de ello. Ojito en los casos de separación y divorcio, ¿vale? Coño, evidentemente, cuando me divorcio, el vínculo desaparece. Y si desaparece el vínculo, ojito con las participaciones conjuntas, ¿vale?
porque en ese caso, pues evidentemente no me podré, mi ex o mi ex, sea de donde sea, no va a ser familiar mío, por lo tanto no puedo formar grupo de parentesco. Hay una consulta interesante del 2021 que se llama la teoría del compás, os lo resumiré son varias diapositivas, pero os lo resumo rápidamente. Tenemos eh, tenemos diferentes grupos familiares, tenemos una persona que es un grupo familiar con sus hijas, ¿vale? Y hace un grupo familiar con sus cuñados. En el impuesto al patrimonio, la consulta lo que viene es a decir, oye, una misma persona no puede pertenecer dos veces a dos grupos. O escoges uno o escoges otro. ¿Qué significa eso? Imaginaros que tenemos una sociedad en la que somos socios como consecuencia de una herencia, como consecuencia de inversiones, en las que yo estoy con mis hermanos o estoy con mis hijos, ¿vale? Y resulta que quien hace las funciones de dirección es un hermano mío. El hermano mío, evidentemente, él es el que estará cumpliendo el requisito de funciones de dirección. Por lo tanto, yo me puedo beneficiar de la exención en patrimonio y en sucesiones siempre y cuando yo forme ese grupo de parentesco con mis hermanos. Si en cambio escojo a mis hijos, como ninguno de mi grupo de parentesco grupo familiar, está ejerciendo las funciones de dirección y cobrando por ello, resultará que yo no tengo las participaciones exentas, ni en sucesiones ni en patrimonio. Con lo cual, ¿qué implica eso? Ojito, revisemos el abanico que tengamos de, de los grupos, porque puede generar o no puede generar que pierda o no la exención. En las diapositivas lo tenéis, lo he explicado de forma sucinta, más que nada para que vayamos avanzando. Andrea, cuando quieras. Perfecto. Vale, esto es un poco lo que ha adelantado mi compañero antes, que cumplidos los requisitos, la exención alcanza a la totalidad del valor de las participaciones siempre que la totalidad esté afecto a la actividad económica desarrollada. Entonces, antes era el acceso y ahora es el alcance. Sin embargo, como puede ser normal, si en el patrimonio de la entidad hay bienes y derechos que no están afectos al desarrollo de esta actividad económica, pues la exención solo va a alcanzar al valor de las participaciones en la proporción que corresponda a los valores afectos. Para ello se utiliza la fórmula que vemos en la diapositiva a continuación. Como hemos comentado antes, tanto el valor del activo y los elementos patrimoniales, afectos o no afectos, se van a determinar por el valor de la contabilidad, siempre que refleje obviamente la imagen fiel de la empresa. No se van a considerar, de nuevo lo repito, afectos los destinados exclusivamente al uso personal del sujeto pasivo de cualquiera de los integrantes del grupo de parentesco. Por ejemplo, yo realizo una actividad de arrendamiento, cumplo los requisitos anteriores, puedo acceder a la exención, pero si o el 20% de los activos inmobiliarios que yo tengo los uso para mi uso personal, esos activos no van a formar parte de la exención. Los restantes, pues, podrían formar parte de la exención. La siguiente diapositiva es un poco resumen de lo que venimos comentando, que una cosa es acceder a la exención, eso es que se realice la actividad económica, que más del 50% del activo esté afecto. Y luego, con lo que respecta al alcance, solamente van a estar exentos aquellos activos que estén afectos, que sean necesarios para el ejercicio de la actividad. ¿Qué se entiende por un activo necesario? Pues, vale, lo va a explicar Leonardo. Al final, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende, lo hemos dicho antes, aquella parte de la empresa cuyos bienes están afectos y son necesarios para el ejercicio de la actividad, tengan beneficios fiscales. Cuando no lo estén, por ejemplo, hemos dicho, un apartamento en la costa o en la montaña, un barco, bienes cedidos a la familia, en vez de comprarlos a título individual, lo compramos con la sociedad y nos hacemos un contrato de alquiler, que pues podemos hablar de los contratos de alquiler en las preguntas o no, que sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por necesario? Porque
porque necesario, evidentemente, para la administración puede ser una cuestión, para el contribuyente otra y para los tribunales otra, ¿vale? Para que sea necesario, ¿es igual a indispensable? Pues no, tiene que tener una necesidad objetiva, tiene que tener una vinculación funcional con la actividad de la empresa, ¿vale? No se trata de tener unos activos allá para tenerlos y no tenerlos a título personal, sino que tienen una finalidad. Por lo tanto, cuya finalidad no tiene que ser finalidad privada. Eso lo que nos va a generar es que ciertos activos de la sociedad pueden considerarse necesarios o no. Por ejemplo, estamos hablando cuando estamos hablando de tesorería, lo hemos dicho antes, oye, tenemos muchos clientes que por política familiar nunca se distribuye de beneficios. Y por lo tanto, las reservas cada año se van acumulando. Ellos viven de lo que cobran como administradores o consejeros de la empresa, como directivos de la sociedad, y los beneficios se van acumulando. Ese dinero, esa tesorería que hay, comporta muchísimos problemas con la administración. Por cuanto lo que se está vendiendo es, oye, ¿en qué has invertido los beneficios? Porque si los beneficios los has invertido en la empresa, vale, pero si los estás acumulando, ojito que puede ser una sociedad patrimonial. Y lo que protejo es la actividad económica, no la acumulación de riqueza. De tal manera de que, oye, ¿estás haciendo inversiones para la empresa? Bueno, puede ser un activo necesario, ¿no? He comprado una nave industrial, he comprado un terreno para afectarlo al aparcamiento de vehículos de la empresa, etcétera. Puedo tener activos financieros o tesorería, fundamentalmente. Pues aquí lo que vamos a ver es, normalmente, por parte de la inspección, siempre se va a decir, bueno, esta tesorería, usted lo que tiene que hacer es cubrir cuáles son sus obligaciones, sus pasivos que tenga usted en la compañía, salarios pendientes de pago, deudas con proveedores, deudas con haciendas y tal, y el resto, el remanente, es tesorería ociosa. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ese es un dinero que usted pudiera haber distribuido a los socios y por lo tanto no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, para mí eso es un excedente que no puede gozar del beneficio fiscal. Eso es más que discutible. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, en función de cuál sea la actividad de la empresa y del sector en el que se pertenece, es necesario tener una tesorería importante o unos fondos de inversión o unos puntos financieros contratados o valores, etcétera. ¿Por qué? Pues oye, porque posiblemente me pueden estar exigiendo unas garantías adicionales por parte de los proveedores, tengo necesidad de adquirir existencias y tengo que tener liquidez para poder hacer frente a lo mismo. Acordaros con el tema el año pasado, varios tema del año pasado con el tema de la subida de las materias primas. Pues evidentemente el acopio de esas materias lo que generó es que si no tenías tesorería difícilmente lo podías hacer. O supuestos de empresas en las que participan en concursos públicos y necesitan presentar avales y garantías. O en el tema de empresas que a su vez lo que están haciendo es haciendo de bancos a sus propias filiales que hacen actividades económicas y necesitan dar una solvencia clara a favor de sus clientes. Perdón, a favor en los bancos. ¿Qué implica todo eso? Que es un tema muy discutible con la inspección, por cuanto lo que nos están comentando es que, bueno, pues que ese es un remanente que no hay que tenerlo. En conclusión, en función del tipo de empresa que sea y de las inversiones que tengamos previstas, pues hacerlo. Típica pregunta del cliente, no, es que yo esto lo tengo porque voy a hacer una inversión. Oiga, vamos a ver, si usted ha vendido su empresa, lo tiene usted en su holding, ha vendido la filial y el dinero lo ha remansado en la sociedad holding. ¿Vale? Usted tiene que tener un proyecto de inversión en un medio plazo y lo tenemos que argumentar, porque si no el problema podemos generarnos en el tema de la patrimonialidad sobrevenida que ha comentado antes Santiago Gonzalo, en el sentido de ir ahí acumulando un capital importante que no tiene el destino claro, porque ni se ha distribuido a los socios ni se ha invertido. Es decir, que para evitar eso tenemos que preparar y organizar un plan de inversión claro, objetivo y real, ¿vale? Con lo cual, tema de la tesorería ociosa, de los activos necesarios, es un tema importante. ¿Qué es lo que está diciendo Hacienda, la Dirección General de Tributos, el TEA?
pues oye, que tú, pues que las inversiones financieras y los excedentes de tesorería, si no tienen un claro destino y es un excedente con respecto a los pasivos que tiene la sociedad, para nosotros eso es una actividad, perdón, es un activo no necesario y por lo tanto no afecto. ¿Qué significa eso? Eso implica que la exención en patrimonio no es el 100% de la participación. Cuando hagamos la declaración del patrimonio no diremos participaciones en la compañía, bienes exentos, no pondremos el 100%, pondremos la parte que nos toca, el 80, el 90 que toque. Las inversiones financieras exactamente igual, pero es lo que hemos hablado. Oye, no, yo es que tengo un plan de inversión porque voy a hacer una nueva fábrica, con lo cual entre que me dan los permisos no, voy a tardar 2 o 3 años, ya he presentado el proyecto, tengo estos presupuestos. Al final es carga de la prueba para que sea la propia administración, en su caso, el que me rebata lo que hay, no sencillamente tenerlo, no. Es un estudio pormenorizado. Sí se tiene claro que las SICAP, las inversiones que se hacen en SICAPs, los tribunales ya han dicho que en ningún caso se van a considerar bienes afectos, ¿vale? Seguiremos ahora con el tema de sucesiones y donaciones. Hemos tratado de impuesto de patrimonio, grandes fortunas, ahora trataremos el de sucesiones y donaciones. Como anteriormente, hablaremos Cataluña, que ya veis que es distinto a Madrid. Además, Madrid pues, tiene bonificaciones en el impuesto después mucho más importantes que nosotros hasta que haya o no haya, de momento no hay, la amortización. Fundamentalmente, ¿qué es lo que viene a decir? Es parecido a la empresa familiar, es decir, el mismo grupo de parentesco, las actividades se requiere que no se gestionen en las participaciones sociales un patrimonio inmobiliario, la participación que tenga que ser del 5 o del 20%, las funciones de dirección tienen que ser efectivamente realizadas por un causante, tenían que estar hechas o bien por el causante, por el muerto, o bien por un miembro de su grupo familiar, ¿vale? Y aquí el tema de qué requisitos se requería, pues oye, tú, que por lo menos las funciones de dirección le representa a este señor 50% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. Acordaros, en el impuesto del patrimonio, cuando era un negocio familiar, a efectos de la norma estatal, en Cataluña es distinto, lo que se estaba exigiendo es que fuera de la base imponible general más la del ahorro, ¿vale? Que fuera su principal fuente de renta cuando estábamos hablando de patrimonio. Entonces, en sucesiones no estamos hablando de eso, ¿vale? El requisito de mantenimiento. En donaciones, ¿puedo hacer la donación de la empresa? Sí, pero tienes que cumplir una serie de requisitos. Primero, que ya seas mayor, que ya estás en edad de jubilación. Bueno, esto es que la norma es del 2010. Ya se amplió la edad de jubilación a 67, pero bueno, marcan 65, que los donatarios pueden ser la familia, fundamentalmente, y al con tercer grado de colaterales, ¿vale? Es decir, acordaros, el sobrino en su caso, que no gestionen patrimonio, que la participación sea el 5 o el 20, el cese de las funciones, las remuneraciones, pues exactamente las mismas que los hemos comentado, rentas del trabajo, actividades económicas, ¿vale? Y la regla del mantenimiento. ¿Cuál es la ventaja de una donación de una empresa familiar? Pues que en cualquier alteración, creo que lo hemos comentado antes, cuando se produce la alteración patrimonial, se genera una variación en mi patrimonio y por lo tanto normalmente yo adquirí por 10 y estoy transmitiendo por 1000. Por lo tanto, esos 990 de incremento tendrían que tributar en el impuesto. Hay una norma de cobertura en renta cuando dices, oye, cuando tú estás haciendo una donación de una empresa familiar y cumples todos los requisitos, no vas a pagar impuestos. Se entiende que no hay beneficio fiscal. Ya se pagará el impuesto. El donatario se pone en la posición del donante a efectos de valor y a efectos de antigüedad y ya, oye, ya pagará en su caso cuando venda. Porque lo que se pretende es la continuidad de la empresa familiar. Ojito con el tema de las donaciones, porque también ha habido, cuando hacemos donaciones y vienen los clientes y nos preguntan, les tenemos que hacer todo este análisis que os estamos diciendo, hay que hacerlo, porque hay una reciente resolución del TEA en la que está diciendo de que las donaciones no, si tú lo que estás donando es una empresa familiar, el criterio que había hasta la fecha era de que, bueno, donabas una empresa familiar, no pagabas en renta. Ahora lo que te está diciendo esta resolución reciente del TEA, lo que te está diciendo es, ojo, ojo, no está exenta la parte que está afecta a la actividad económica. La parte que no está afecta, imaginaron aquella asociación que tiene el apartamento en la costa, la parte que no está afecta, esa sí paga. Y por lo tanto, ojito con el tema de las donaciones, cuestión que no pasa en mortis causa, ¿vale? Madrid.
Vale. En Madrid tenemos las mismas reducciones en el caso que hemos visto antes del negocio familiar que en participaciones en entidades en lo que es la sociedad familiar, tanto en donaciones como en sucesiones. Nos exigen que el donante tenga 65 años o más o se encuentre en una situación de incapacidad permanente, que si realiza funciones de dirección y recibe remuneraciones, que las deje de realizar y de percibir, y el donatario que mantenga esta empresa familiar con derecho a la exención al impuesto de patrimonio durante los 10 años siguientes. Es lo mismo que en el caso del negocio familiar, lo primero que tienen que hacer en el caso de Madrid, tanto el negocio familiar como las participaciones de la sociedad, es cumplir los requisitos para estar exentos en el impuesto sobre patrimonio y además para estar exentos en donaciones, lo que acabamos de comentar. En el caso de mortis causa también se aplica una reducción del 95%, siempre que se mantenga esta sociedad familiar durante los 5 años siguientes al fallecimiento. Los grupos de parentesco son exactamente lo mismo. En Madrid, de nuevo, lo que ha comentado Leonardo, hemos comentado antes, hasta el momento. Tenemos una bonificación del 99% para descendientes, ascendientes, línea recta y el cónyuge que puede cambiar o no, pues como lo tenemos ahora. Lo he pasado rápido porque es exactamente lo mismo que en el negocio. Como estáis viendo, la diferencia de trato y los requisitos a cumplir en una comunidad o en otra son distintas. Evidentemente pasa también a su vez en otras comunidades autónomas, ¿eh? Claro. Vale. En relación a las estructuras con una holding, con un vehículo inversor, como hemos comentado antes, es muy típico que en grupos familiares se tenga una entidad holding familiar y que tenga pues ya las participaciones en las diferentes sociedades filiales. Para ello, ¿qué se requiere? Que la holding tenga una organización de medios materiales y personales. ¿Y esto qué es? Pues cualquier medio que sea suficiente para una correcta práctica empresarial. En la práctica, ¿cómo se puede ver esto? Que la holding tenga medios materiales y humanos. Pues la holding debe tener como actividad de la propia holding. ¿Esto qué es? Que lleve la dirección y gestión de sus participadas, que les preste servicios de asesoramiento económico, financiero, administrativo. Para ello, esta holding, ¿qué tiene que tener con las filiales? Pues un contrato de prestación de servicios que, por tratarse de entidades vinculadas, se tendrán que valorar a valor de mercado. Y además, pues para darle más eh, hincapié a los medios materiales y humanos, la holding debería ser el administrador de las entidades filiales. En el ejemplo siguiente, la siguiente diapositiva, tenemos una... Si te parece, creo que me toca. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah, ¿lo dices tú? Claro, perfecto. Sí, sí. Perdonar, con respecto al tema de la holding familiar, apuntando lo que comentaba Andrea, lo que dicen las consultas es que hay que distinguir entre una sociedad holding familiar y una sociedad de arrendamiento de bienes inmuebles. Si os acordáis, cuando hemos dicho el arrendamiento de inmuebles, hace falta una persona contratada a jornada completa. Después ahí hablaremos en cuando toque. En el tema de la holding, lo que nos está diciendo, oye, se necesita es una estructura mínima, no necesitamos nada más. Oye, usted lo que está haciendo es gestionar su participación en sus filiales, es decir, oiga, puede hacerla de diferentes maneras, interviniendo en la gestión diaria de la misma o bien sencillamente vigilando que usted lo que tenga sean los beneficios que le generen las mismas, con lo cual lo que usted tendrá que hacer en su caso, pues evidentemente es en participar en las juntas de accionistas o de socios de cada una de sus filiales y tomar las decisiones y comparecer, es decir, los requisitos que se exigen en una holding familiar cuando no interviene en la gestión diaria de la misma son mínimos, es decir, es en contra de otros tipos de actividades que lo hay, lo cual puede ser un vehículo de inversión interesante, sobre todo para reestructurar todas esas participaciones que muchas veces se tienen en que vas creando setas, vas participando en diferentes compañías, puede ser interesante el poder aportarlo a una sociedad holding porque con una estructura muy reducida, puedes obtener el beneficio tanto en patrimonio como en sucesiones. A efectos de ejemplo, ¿vale? Lo diremos muy rápido, ¿no? Tenemos un holding familiar en que tiene una sociedad inmobiliaria, una sociedad industrial y una sociedad comercial, ¿de acuerdo? La sociedad inmobiliaria pues se dedica al arrendamiento de inmuebles, pero no tiene actividades no tiene trabajadores. Si no tienes trabajadores,
¿vale? O no tienes un trabajador, no realizas una actividad económica y por lo tanto no tienes derecho a la exención en el impuesto sobre el patrimonio. La participación, en este caso, el valor de esta participación con respecto al global total de la holding es un 0%, es decir, no tienes afecto ninguno de los bienes que tienes incorporados en esta sociedad porque no hace actividades económicas. En cambio, las otras dos, sí, en este caso, supuesto real además, llegaba al 86% en una y al 88% en otra. Significa, no tengo el 100%, pero sí del valor dentro de mi holding, que lo que voy a tener es el valor de mi participada, por el valor de adquisición. Lo tendré el valor de mi participada, ese valor al final lo que voy a tener es que lo voy a tener exento en la participación en el 86% de una, 88% de otra. ¿De acuerdo? En impuesto de sucesiones pasa exactamente igual. Aquí la diferencia que existe es que los valores ya se tienen que hacer sociedad por sociedad, igual que patrimonio. Lo que pasa es que se tiene que hacer una valoración ad hoc, una valoración actualizada, sobre todo cuando estamos delante de actividades económicas. ¿Qué significa todo esto? Y hay que hacer un análisis pormenorizado de los bienes para determinar, uno, en patrimonio, cuál es la parte que tengo exenta en las sociedades holding, que tienen filiales, o en cualquier sociedad que tengamos, por un lado, y en sucesiones, cuando pase exactamente igual. Para ir acá terminando la ponencia, dejaros tiempo para las preguntas si las tenéis. Un inciso muy sucinto sobre arrendamiento de bienes inmuebles, porque este tema da para hacer otra ponencia, otro webinar, que si estáis interesados ya lo indicaréis y ya miraremos de hacerlo. Vamos a ver, primero estamos diciendo, oiga, mire usted, para que yo tengo supuesto práctico que se entiende mucho mejor. Tenemos una sociedad que tiene 5 inmuebles, de los cuales los 5 inmuebles hay uno cedido al administrador, lo otro los otros 4 están arrendados. Y tengo una persona contratada para llevar la gestión. La norma y la doctrina y la jurisprudencia está diciendo, mire, por cumplir los requisitos formales, no se entiende que usted haga una actividad económica. Para que se haga una actividad económica, usted tiene que tener una masa crítica. Tiene que tener un volumen determinado de inmuebles que me permita entender que usted gestiona un patrimonio inmobiliario con carácter empresarial. Es decir, usted tener 4 inmuebles, 5 inmuebles, eso no es tener una masa crítica importante. Vale, ¿cuál es la pregunta? ¿Y cuál es la masa crítica mínima que hay? No se dice. Lo único que hay es que en el impuesto sobre sociedades está diciendo hay un régimen especial de viviendas en el cual se está estableciendo que a partir de ocho viviendas podemos tener un régimen bonificado en el impuesto de sociedades, en vez de tributar al 25, pagar al 15%. ¿Qué implica eso? Pues que tengo que tener un trabajador, pero es que ese trabajador tiene que tener trabajo, aparte que esté exclusivamente para esa actividad, tiene que tener eh, trabajo para poder hacer en esas 8 horas su gestión. Claro, por hacer 4 recibos, mal vamos, por muchos contratos que hagas o no hagas. Es decir, se necesita esa empresa. Lo hemos dicho, se excluyen de estos 5 viviendas que tenía esta sociedad, perdón, el cedido al socio, pues no cuenta. ¿Vale? El administrador puede ser a su vez trabajador. Eso sí era posible, pero ha habido un cambio de criterio, pues, de la Dirección General de Tributos de hace ya 3 o 4 años, lo cual lo que ha generado es que tengo que tener, por un lado, al administrador, que debe de cobrar y debe cumplir el requisito del 50%, y por otro lado tengo que tener un trabajador. Ese trabajador a jornada completa me va a costar mínimo 25 o 30 mil euros, con lo cual cuando haces el análisis al final tienes que ver, bueno, pero ¿cuánto estás cobrando de alquileres? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Qué gastos te genera? Y si a esto le tienes que quitar los 30.000 euros del salario del trabajador, el salario del trabajador, con independencia de la masa crítica o no, al final hay que hacer números y hay que mirarlo bien por bien. ¿Vale? Con lo cual, este tema es muy importante porque hay muchas empresas que al final lo que hacen es que acumulan patrimonio a través de las sociedades, no hablamos aquí de la ley de vivienda, que mejor no entrar, pero que sí implicaría de que si se hace bien, esa posible transmisión, sobre todo en tema de sucesiones, quizás no tanto en Madrid, pero sí en Cataluña, pueda generar, evidentemente, un disgusto muy importante, porque al final muchas veces lo que heredas son piedras, son inmuebles o sociedades que tienen piedras y no tienes liquidez, ¿no? Con lo cual es importante analizarlo, ¿no?
En el tema del arrendamiento es lo que estábamos diciendo, ¿no? Si existen varias sociedades del grupo dedicadas, con que tengas una persona contratada o no, porque podemos tener una persona, una sociedad en la que diferenciamos el arrendamiento de locales y el arrendamiento de inmuebles, perdón, de viviendas. Eso fundamentalmente se hace a efectos de IVA, aunque lo puedes hacer con los sectores diferenciados y con la prorrata especial. Pero bueno, muchas veces hay empresas que prefieren tener separado todo el tema de negocio al sector terciario que no el tema de la vivienda, el inmueble residencial, ¿vale? Eh, a efectos del impuesto de sociedades sí que es posible, pero a efectos del impuesto sobre el patrimonio, las consultas que hay, es que se está exigiendo una persona en cada empresa. Conclusión, analicemos caso por caso cuáles son las situaciones que hay. ¿Vale? Andrea, cuando quieras. Vale, ya vamos terminando. En relación al tema de la holding, la estructura de holding filial que hemos visto antes, breve mención a los préstamos que se hagan entre las entidades. Estos préstamos tienen que realizarse para que la entidad realice una actividad económica y además la entidad que recibe el préstamo tiene que realizar una actividad económica. En el ejemplo que estamos viendo, la holding tiene participaciones en una sociedad filial que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y, pues, por ejemplo, no tiene ninguna persona contratada, jornada completa. Por tanto, se entiende que la filial no realiza actividad económica. En este caso, el préstamo que le dé la holding a su filial no va a ser un activo afecto en la holding. En el siguiente en el siguiente supuesto, es un caso en el que las sociedades hermanas se prestan dinero a través de un préstamo participativo. En este caso, no se pudo justificar que el dinero prestado no se acreditó que iba a ser necesario para la realización de la actividad de la sociedad. Por tanto, en principio se dijo que ese préstamo no iba a poder constituir un activo afecto en la sociedad, pero además, en este caso, el contribuyente trató de asimilar el préstamo participativo que se concedía por una persona física a las propias participaciones en la empresa, a lo que el TEAC en esta resolución del 28 de febrero de 2023 dijo que no, que el préstamo participativo no son valores representativos de la participación de fondos propios, sino que simplemente son valores de la cesión a terceros de capitales propios y por tanto no se les aplicaba la exención en patrimonio. En resumen, el préstamo tiene que ser destinado a la realización de una actividad económica y la sociedad que recibe el préstamo también tiene que realizar una actividad económica para que se entienda como un activo afecto. Y para concluir, lo que os vamos a darles es una serie de consejos o de sugerencias sobre qué debemos de hacer o no debemos de hacer, ¿vale? Muchas de ellas las hemos planteado durante la sesión. ¿Qué es lo que aconsejamos siempre? Vamos a ver, primero, hagamos una revisión de la estructura empresarial y del grupo familiar y de los negocios. ¿Por qué? Pues porque el impuesto del patrimonio cada vez es un impuesto más gravoso. Ya vemos que por parte de determinados políticos se está proponiendo pues, la armonización no solamente del impuesto del patrimonio que se ha hecho con el impuesto de las de solidaridad de las grandes fortunas, sino también ahora se está hablando del impuesto sobre sucesiones. Con lo cual, con independencia de eso, es importante que hagamos una revisión, ¿vale? Que revisemos también las funciones de dirección de la sociedad. Al final, las cosas, por experiencia propia, con clientes y tal, se mantienen, no se analizan, no se revisan, las normas van cambiando y hay que ir a adaptarse. Hay que mirar el tema del control de las retribuciones, hay que ver de dónde, si es un negocio familiar, evidentemente hay que ir con más cuidado, pero si es una sociedad empresarial, pues también, aunque aquí hay que ver cómo se computan o no, qué ingresos, de dónde son las fuentes o no, más que nada para obtener el beneficio fiscal, el que escoge la persona adecuada. ¿Por qué? Pues lo hemos hablado antes con el ejemplo, si resulta que yo estoy a tipos del 50%
y mi hijo está a tipos del 20%, a lo mejor me puede llegar a interesar si él realmente además está haciendo las funciones, que quien perciba la retribución por las funciones de dirección, que no tiene por qué ser administrador, y lo hemos dicho antes, sino que tome decisiones en determinadas áreas de la empresa y sea el responsable ante el consejo de dichas actividades, pues que lo haga. Ojito con el tema de las retribuciones directa e indirecta. ¿Qué significa esto? Pues oye, muchas veces resulta de que yo cobro de mi filial, de la holding, perdona, y también cobro de la filial. Pues oye, si estás cobrando de la filial no tienes participación directa. Si no tienes participación directa, no te cuenta. Es una retribución que no, que te va a perjudicar. Entonces, lo mismo hay que mirar que esa retribución sea percibida a través de la holding y la holding a su vez facture la filial. Comprobar el accionariado de la sociedad, a efectos de que ver quién es el grupo familiar, que sea propietario, lo hemos hablado antes, ojito, porque puede haber que como consecuencia del desarrollo familiar y empresarial de la sociedad, se haya habido cambios de accionistas, y ya no sea el padre, ahora ya son los hermanos a su vez tienen hijos, pues ojito, precisamente para evitar lo que hemos antes hablado de la teoría del compás, ¿no? De la pertenecer a dos grupos de parentesco. Ojo con las sociedades profesionales. Aquí es para un tema de otro debate, evidentemente, el tema de las sociedades profesionales. Creo que es muy interesante porque el criterio que se tiene es muy restrictivo por parte de la administración y puede generarnos de que no tiene un mismo tratamiento que el de las sociedades empresariales. No lo hemos querido tratar para no hacerla muy larga la exposición, pero sí que hay que darle un examen pormenorizado. Controlar los criterios de administración para la exención de IP y SD, es lo que estábamos hablando. Ojito con el tema del cumplimiento riguroso de todos y cada uno de los requisitos que hay. Revisión de la política de distribución de la empresa. ¿Por qué? Pues porque tener en cuenta que el impuesto al patrimonio tenemos la limitación de cuotas, que no podemos destinar más del 60% de lo que ganamos a pagar impuestos sobre la renta del patrimonio y las grandes fortunas, y por lo tanto, claro, si resulta que yo cada año estoy cobrando dividendos, puede ser que si tengo un patrimonio importante, ese patrimonio lo que puede hacer es que tribute por él. En cambio, si resulta de que voy ponderando en función de las fuentes de renta que tenga, y una muy importante es las de dividendos, puede ser que lo que pueda ir haciendo es distribuyendo los dividendos no de forma anual, sino de forma plurianual, precisamente para decir, pago impuestos en un año, los otros dos los reduzco, ¿no? Es caso por caso lo que hay que ver. El patrimonio inmobiliario en arrendamientos debe tener masa crítica, lo que hemos hablado antes, y no hemos entregado en las CBs, en las comunidades de bienes, que eso es otro mundo también, ¿no? Ojo con la cesión a los socios o personas de la familia por su no afectación a la actividad. Muchas veces cuando tenemos un cliente te lo encuentras y dices, no, es que he comprado la vivienda, que le ha costado un dinero importante, y lo ha comprado por la sociedad. Le dices, pues oye, es que el problema lo tienes ahora, pero lo vas a tener en un futuro, porque cuando la vendas, quien va a vender es la sociedad, no eres tú. No vas a poder tener la exención por reinversión en vivienda individual, o si tienes más de 65 años, que esté exenta. Es decir, eso hay que verlo. Hay que ver el tema del coste del IP y SD, como siempre. La verdad es que cuando haces números, la gente a veces ve la importancia de tener los bienes bien bonificados, porque las diferencias son normalmente muy importantes, ¿vale? Limitar el límite conjunto que hemos dicho, el tema de la retención de los préstamos y la revisión de los estatutos. Oye, no hay ningún problema, las holding pueden dar dinero a las filiales, ¿vale? Pero siempre y cuando primero en sus estatutos lo tengan recogido y después que sean retribuidos el precio de mercado. No vale que tengas dinero a la sociedad y no cobres, tienes que cobrarlo, con independencia de la contingencia en sociedades que tienes. Ojito con el tema de la tesorería ociosa, de los bienes no afectos, que hemos comentado antes, porque también me puede hacer que mi factura fiscal sea importante. Y como último y colofón, es el tema de que, bueno, una vez hecho todo esto, es conveniente revisar el testamento personal y los pactos sucesorios, si es posible, en Madrid o salvo en determinadas comunidades o territorios donde tenemos derechos civiles propios, puede ser Aragón, Valencia, Cataluña, País Vasco, Galicia, se pueden hacer pactos sucesorios del derecho común, no, pero aquí sí. Entonces, es cuestión de que, bueno, puedo a lo mejor hacer una herencia en vida, me puede ser interesante. Con lo cual, dicho todo eso, analizándolo todo, es conveniente también preparar un testamento, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a ir, ¿vale? Y dicho todo eso, lo que si miraremos ahora a ver si hay alguna pregunta o no, agradeceros la atención.
nos habéis aguantado, ¿vale? Os agradeceríamos que también que contestáis a la encuesta y sobre todo dijerais, oye, nos gustaría que tratarais este tema o cualquier cosa. No lo tenemos claro. Tenéis nuestros correos electrónicos y os los mandará Vivian y su equipo. Y nosotros, oye, de lo que sea, os contestamos y hace una semana con muchos contestaremos y os daremos respuesta a lo que nos interrogáis. Bueno, siempre y cuando no sea hacer una planificación, pero oye, tengo esta duda, ¿vale? Pues sí o no, llamamos, lo que sea, ¿vale? Si os parece, vamos al chat, no sé si... No, vale, tú no preguntas, vale. Vale, asistente. Dice, en el borrador de la ley, pues, este es otro tema, ¿vale? Dice, en el borrador de la ley de la nos pregunta, bueno, un asistente anónimo, dice, en el borrador de la ley de la vivienda, en su momento se planteó como gran tenedor aquellos que tuvieran menos de 5 inmuebles. Finalmente ha quedado en 10 inmuebles. ¿Puede entenderse como masa crítica afecta a actividades económicas que tengan al menos 5 inmuebles? Vamos a ver. Primero, lo de los 5 inmuebles, primero, lo de la ley de la vivienda. ¿Vale? La ley de la vivienda, como vosotros muy bien sabéis, está pendiente de desarrollo, porque inicialmente la ley lo que está diciendo es que se entiende gran tenedor aquel que posea más de 10 viviendas, ¿eh? Porque no habla de inmuebles, habla de viviendas, ¿vale? El señor que tenga 5 viviendas y 5 inmuebles, en teoría no es un gran tenedor, solamente aquel que tenga viviendas de uso, inmuebles de uso residencial, que es lo que habla la ley en concreto, ¿vale? En este supuesto, ¿qué es lo que se está planteando? Oye, en Cataluña, que siempre somos abanderados a la hora de pagar más que nadie, somos los aladines de los impuestos, ¿qué es lo que se está diciendo? Se ha modificado porque la ley sí posibilitaba de que las comunidades autónomas podían reducir el volumen de inmuebles de uso residencial para ser considerado gran tenedor de 10 a 5 viviendas, ¿vale? Incluyendo la propia de uno y la segunda residencia, porque la ley no lo distingue, ¿vale? Con lo que eso significa, ¿vale? No entremos en ese debate. ¿Qué es lo que implica esto? Que a partir de 5 eres un gran tenedor, es decir, eres un fondo buitre, es como si fueras pues, Blackstone, cualquier empresa de estas que se dedica a comprar miles de viviendas. Eh, se entiende que es un gran tenedor aquel que tiene 5 viviendas y por lo tanto hace actividades económicas. Con 5 viviendas no tienes masa crítica. No tienes masa crítica, pero tienes que tener una persona contratada, 5 inmuebles independientes, 5 viviendas. No estoy hablando de un edificio con varias viviendas, que es muy distinto. Estoy hablando que no tenga hecha la división de propiedad horizontal. Estoy hablando de 5 unidades, 5 pisos, ¿vale? Que tenga alquilados. No tienes masa crítica, primero porque es un volumen mínimo. Yo creo que considero que como mínimo, y pudiéndote amparar, tienes 8, pero yo he pasado inspecciones en las que me han dicho que 20 no es suficiente masa crítica y estamos en tribunales. Considero que lo ganaré, pero de momento tengo ahí el pleito con la inspección. Con 5 viviendas, el trabajador no tiene volumen suficiente para trabajar. En teoría, tú tienes un trabajador allá para no solamente hacer recibos, sino para hacer recibos y atender a tus clientes arrendatarios. Con 5, hombre, la verdad es que es muy justo y la inspección nos va a decir que no y los tribunales considero que no. Con lo cual, bien, es un argumento más, pero difícilmente puede ser comprado por los tribunales, que al final es el que me queda claro. Hay otra pregunta que Paloma Peyús que nos dice, no me ha quedado claro que pueda compatibilizar la pensión de jubilación con solo socio administrador. ¿Lo podías aclarar? Contesto yo, Andrea. Hola. Vale. Paloma, te contesto. Vamos a ver. Lo que estamos manifestando los tribunales fundamentalmente son dos cosas. ¿Vale? Uno, eh, eh, el ejercicio el que yo tenga mi jubilación eh, activa, que me permita cobrar el 50% de la pensión y que pueda seguir ejerciendo mis funciones tanto como profesional independiente, como empresario independiente o como socio y administrador de la empresa, no está expresamente aceptado tanto por los tribunales como por la Dirección General de Tributos, que es al final el que marca los criterios de la agencia. Uno. Dos.
El que yo sea, que yo esté cobrando una pensión, es lo típico. Te viene el cliente y te dice, oiga, mire usted, ¿sabe qué ocurre? Yo es que me voy a jubilar, pero quiero seguir, primero, quiero cobrar mi pensión porque para eso he cotizado toda mi vida. Dos, yo quiero seguir siendo retribuido por mi compañía, porque yo continúo dirigiéndola. ¿Vale? Nuestra respuesta aquí tiene que ser muy prudente y nuestra respuesta muy prudente va a ser que, oiga, no lo compatibilice usted con el cobro de su pensión, porque la administración lo que está entendiendo es que usted no ejerce una actividad de forma personal y directa, si es un negocio, ¿vale? Porque está usted cobrando una pensión que es su trabajo ahora es ser pensionista y por lo tanto los tribunales lo que están diciendo es que nada tiene que ver el que yo cobre o no cobre el tema de la pensión, que es un tema a efectos de seguridad social y que yo puedo dirigir la empresa. Pero el problema que tenemos es que ante la inspección vamos a tener comprobación, según, bueno, si tenemos comprobación, vamos a tener inspección y vamos a tener actas y vamos a tener que ir a discutirla a tribunales y ganarla, ¿vale? Con lo cual, en líneas generales, porque hay que estudiarlo caso por caso, hay que analizarlo. Hay que analizarlo y nuestro consejo va a ser siempre de que busquemos fórmulas alternativas de retribución al socio vía dividendos o vía otro tipo de compensaciones a la sociedad, porque normalmente en ese caso siempre es la persona, normalmente el empresario siempre lo es. Otra cuestión es que hagamos donaciones. Si hacemos donación de las participaciones, ya no puedo ejercer el cargo de administrador. Pero eso sería pero eso sería sin cobrar por la empresa. Creo que no le deja ser administrador. No acabo de entender la pregunta. Supongo que muchas veces lo que tenemos es que nombramos al paterfamilias, ¿no? El fundador de la empresa, lo nombramos presidente del consejo sin retribución o con una retribución mínima de efectos de asistencia únicamente a las actas del consejo, a las reuniones del consejo. Siempre tendrás un consejero delegado que hará las funciones de dirección, porque quien tiene que hacer las funciones de dirección, evidentemente, es el que debe de cumplir el requisito de cumplimiento. Sí, claro, pregunte, coja el micro y quizás nos entendamos mejor. O si no, no es problema, me llama, me manda un correo y quedamos un día y hablamos, ¿eh? No es problema. Hola, Leonardo, soy Vivian. Paloma, te he activado el micrófono. Si quieres preguntar en Ah, directo. fenomenal. ¿Me oís? Sí, Sí, ¿Me sí, sí, oís? perfectamente. Fenomenal. A ver, es que escribiendo, claro, es muy complicado y yo creo que puede servir a todos los que estamos. A ver, tengo entendido que si eres administrador de una sociedad familiar, en este caso, no puedes contabilizarlo con el cobro de la pensión, el 100% del cobro de la pensión de jubilación. Entonces, claro, igual te estaba entendiendo mal, porque has mencionado que se puede compatibilizar cobrando el 50% de la pensión. No sé si has dicho eso o que te he entendido mal, porque ya de entrada sí que no te dejan o no estaría permitido ser administrador, aunque no cobres nada, es decir, que no tengas ninguna prestación económica, con el cobro de la pensión de la jubilación, como tú bien has explicado, porque tu trabajo es ser pensionista. Entonces, creo que estamos hablando de dos cosas distintas. No es el Vale. tema de cobrar una retribución, que no es el caso, sino de ejercer de administrador. Vamos a ver, lo que estoy diciendo es que hay dos tipos de jubilación. Hay la jubilación activa y la jubilación total, ¿vale? Y lo que te estoy diciendo es que los tribunales y la inspección, en este caso a través de los criterios de la Dirección General de Tributos, lo que están diciendo es que cuando percibes una jubilación una jubilación activa, no es un problema el que puedas seguir ejerciendo tus funciones. ¿Vale? No es un problema el que tú puedas cobrar de tu empresa unas retribuciones por el ejercicio de la dirección de la misma y de la compañía. Explico, pero es jubilación activa porque te permite compatibilizar la percepción de la pensión con el ejercicio de funciones retributivas. Esos efectos de seguridad social.
Aquí estamos hablando de impuestos. Impuestos te estoy diciendo que a preguntas concretas, creo que está en la ponencia además, a preguntas concretas de ¿puedo compatibilizar la percepción de mi pensión con el ejercicio de mi actividad empresarial o dirección de empresa? Sí, no es problema. El problema, hay unas sentencias que referimos en la ponencia en la que estábamos hablando de un supuesto de un señor que se había jubilado y cobraba la pensión, ¿vale? Y seguía ejerciendo sus funciones, ¿vale? Y el Tribunal Supremo al final lo que viene a decir es, oiga, una cuestión es el tema de la seguridad social, otra cuestión es que si este señor está haciendo sus funciones, pues es lógico que las retribuya, ¿no? Y yo digo, ojito con ese tema, porque además acaba de salir una consulta en el año 2023 donde precisamente está excluyendo esa posibilidad al final lo que quieres es que los clientes tengan tranquilidad y más cuando eres mayor, ¿eh? Cuando ya tienes una edad que lo que quieres es tranquilidad y sosiego, pues tienes que ser prudente y por lo menos se lo tienes que plantear. A ver, estás diciendo la jubilación activa, es decir, te estoy entendiendo que se puede compatibilizar cobrar el 100% de la pensión de jubilación con No, ser administrador. ¿Eso es la vamos a ver. jubilación activa? No, vale, perdón, la culpa es mía, no me he expresado bien. La jubilación activa, sobre todo para los administradores societarios, autónomos societarios, ¿qué significa? Significa que yo puedo, cuando yo tengo más de 38 años y 37 años y medio, no, 38 años y medio de cotización a la Seguridad Social, ¿vale? Yo puedo, y llega mi edad, y tengo 65 años, ¿vale? Si yo a mis 65 años tengo 38 años y medio de cotización, puedo acceder a la jubilación total o activa. La total, evidentemente, es que dejo de trabajar en cualquier función, porque es incompatible el cobrar una pensión con ejercicio de cualquier trabajo o función retributiva. ¿Vale? Hay incompatibilidad. Lo que no hay incompatibilidad es cuando aquel señor que tiene 65 años, ha cotizado 38 años y medio, es administrador de una empresa y decide, oye, mira, yo lo que voy a hacer es que como ya quiero empezar a cobrar mi pensión, yo accedo a la jubilación activa que me permite, cobrando el 50% de mi pensión, puedo en ese caso seguir trabajando y percibiendo retribuciones por otro sitio. ¿Vale? Otra cuestión es que cuando no eres autónomo societario, sino que eres empresario, ¿vale? Ahí lo que se está estableciendo, primero yo no llevo seguridad social, ¿eh? No sé fiscal y cuando ves los cambios de criterio dices, bueno, espérate que lo tengo que volver a revisar, ¿eh? En la jubilación activa también es posible solicitarla cuando tú eres autónomo, un empresario autónomo y contratas una persona. Si contratas una persona al 100%, tú puedes compatibilizar la pensión al 100% y poder seguir ejerciendo tus funciones. Pero aquí lo que estamos hablando es del autónomo societario, que es distinto. El autónomo societario, si cobra la jubilación activa, es decir, cobra la mitad de la pensión a la que tiene derecho, puede seguir ejerciendo sus funciones de administrador en la otra compañía. ¿Ya ha quedado un poco Vale, más claro? sí, muchísimo más claro. Lo que pasa es que, claro, lo que yo quiero preguntar creo que es mucho más enrevesado y si me permites te lo explico brevemente. A ver, en nuestro caso, tenemos una EAFI, una empresa de asesoramiento financiero independiente. Para ello te exigen tener una Paloma, titulación Paloma, específica. Paloma, perdona, si no te Sí, sabe mal, oye, te lo te digo lo porque hago ya privado. Sí. No, es que vale, es un caso muy especial. Sí, es que es un caso muy claro, especial. Por claro. eso me Sí, permitía. no, Vale, no hay no, problema. si no te sabe mal, ¿eh? Quiero decir, una cuestión es una pregunta general, ¿no? Bueno, Muy yo es concreta y que una... creo que puede interesar porque estabas hablando de un farmacéutico que, bueno, es un profesional también. Hay muchos abogados, hay muchos arquitectos y creo que estamos afectados todos en lo mismo. Y por eso me permitía el hacerlo por todas las Ah, cosas que nos no, estamos encontrando. yo, Y por yo eso te me lo permitía lanzarlo. no, yo te lo decía porque si quieres me llamas y lo hablamos en privado y ya está, pero porque como decías No, que ibas a hablar de un sí, tema muy particular, por eso te lo decía, ¿eh? no, Por es un tema particular privacidad, ¿eh? que nos ha pasado y yo creo que es interesante para todos los que estamos e incluso para vosotros y demás. Es más, os he propuesto colaborar porque tenemos muchos clientes en muchos casos, pero en este caso en concreto afecta a actividades profesionales, entre comillas. Entonces, creo que hay excepciones a todo lo que estás contando y por eso me he permitido el lanzarlo. Pero como tú quieras, es tu Eh, ponencia. no, mira, ¿sabes qué ocurre? En el tema de las sociedades profesionales es un mundo aparte, porque los criterios que se tienen por parte de la inspección
son criterios muchísimo más restrictivos. ¿Vale? Muchos más. Lo que pasa es que eso da para otra ponencia más, ¿eh? Como mínimo como esta. Entonces, claro, hemos preferido hacer una ponencia más general. Pero bueno, para no quedarnos sin preguntas, si te quieres, tú me llamas a tal y lo hablamos y ya está. Lo digo porque es que son las 11:30 también, casi ya. Genial, pues listo. ¿Te Adelante, parece? muchísimas gracias. No, a ti Gracias. por Dios, a ti por aguantar ahí. Muchas gracias. Vale, pues si creo que no hay más preguntas. Si os parece, si no os parece mal, bueno, pues es que debería de haber acabado a las 11 para no alargaros que todos tenéis trabajo. Daros las gracias a todos por asistir y esto, pues hoy si tenéis alguna consulta nos hacéis las consultas por correo y tal, o Paloma, pues hoy ya hablaremos. Y nada, y sobre todo, por favor, porque nos es de utilidad el tema de la encuesta, más que nada por si queréis que tratemos algún otro tema que sea de interés común de varias personas, pues oye, pues nosotros encantados en poder estar ahí y poder resolver dudas, que para eso estamos. Pues nada, buenos días y venga, que ya queda menos para el viernes. Hasta luego, un saludo. Hasta luego.